El día de hoy vamos a ver el tema de cuadriláteros. Sabemos que todos los cuadriláteros son aquella figura formada por cuatro segmentos unidos dos a dos únicamente en sus extremos, ¿verdad? Sabemos que todo cuadrilátero, sus ángulos internos suman 360. Pero vamos a ver hoy día la clasificación. Vamos a ver, ¿qué es un trapezoide? Un trapezoide dice no tiene lados paralelos. Este lado no es paralelo con él, ni este lado es paralelo con él, ¿sí? Hay un caso especial de trapezoide. El caso especial es el trapezoide simétrico. ¿Por qué? Igual, este lado no es paralelo con él y este lado no es paralelo con el de acá. Se le llama simétrico porque toda figura simétrica es aquella figura que a través de un eje puede rotar, ¿verdad? Pues y sería el mismo, ¿cierto? Muy bien, entonces es el único trapezoide especial. Ahora, el trapecio, dice, tiene un par de lados paralelos. O sea, el de aquí, en este caso, es paralelo con el de acá. ¿Queda claro? Son paralelos. Ahora, ¿qué se cumple? En el trapecio, como cualquier cuadrilátero, los ángulos suman 360. Pero se cumplen dos condiciones especiales. Primero, con los ángulos. No es necesario agarrar los cuatro y sumar 360. Tú puedes tomar de dos en dos. Puedes tomar A con B o puedes tomar C con D y estos dos van a sumar 180. ¿Por qué? Porque este lado es paralelo con el de acá. Y muy bien, ahora el otro teorema, el M, el famoso teorema de la mediana. Si yo tengo este segmento y los parto en dos partes iguales, igual el de acá, este segmento EB se puede hallar como la semisuma de A y B, o sea, M sería igual a A más B sobre 2. Igual hay dos trapecios especiales, el trapecio isósceles, que es aquel trapecio que estos dos lados son iguales y por ende estos dos ángulos también son iguales. Y el trapecio rectángulo es aquel trapecio que tiene dos ángulos de 90 grados. Muy bien, continuamos ahora con los paralelogramos. ¿Qué son los paralelogramos? Tienen dos pares de lados paralelos. Me refiero, él, por ejemplo, en el caso del romboide, él debe ser paralelo con él y él es paralelo con él acá. ¿Qué se cumple en un romboide? Primero, que los lados opuestos son iguales y si tengo el ángulo A y el ángulo B, o el ángulo C más el ángulo D, ambos suman 180. Otra propiedad con los ángulos es que el ángulo A va a ser igual al ángulo C y el ángulo B va a ser igual al ángulo D. Y ahora, por extra, ¿qué pasa con las diagonales? Cuando yo trazo las diagonales, se cumple que este punto parte de esta diagonal en dos partes iguales. Quiere decir que estos dos van a ser iguales. De la misma manera, estos dos van a ser iguales. ¿Los cuatro son iguales? No, ¿ah? No vayas a decir que este es igual a él. Eso sí no se cumple, tener cuidado. Muy bien, ahora vamos a ver el rombo. El rombo también. Este lado es paralelo con él y este lado es paralelo con él. ¿Pero qué es la diferencia de un romboide? Allá, que no solamente los lados son opuestos, sino los cuatro lados son iguales. Se cumple lo mismo, que el ángulo A y el ángulo B, o el ángulo C más el ángulo D, esto suma 180. Y el ángulo A, por ser opuesto al ángulo C, también es igual, y el ángulo B y el ángulo D también son iguales. Cosa extra se cumple con las diagonales. Las diagonales, igual que el romboide, él es igual a él y él es igual a él, pero se cortan formando 90 grados. Aquí no sé si es 90 grados. Si fuera 90 grados, se cumpliría que es un rombo. Ahora, el tercer paralelogramo que encontramos es el rectángulo. Es el más sencillo. ¿Por qué? Porque estos son iguales, estos son iguales. ¿En qué se diferencia? Que el ángulo, cada uno vale 90 grados. Y aquí sí, si como extra trazo las diagonales, se cumple que los cuatro pedazos que se encuentran aquí sí van a ser iguales. Aquí no, ¿ah? Aquí tampoco, tener cuidado. Y por último el cuadrado. El cuadrado es la combinación, por así decirlo, de todos. ¿Por qué? Porque forma también 90 grados y todos los lados son iguales. Como extra, ¿qué se cumple? Se cumple que cuando trazo las diagonales, las cuatro partes que se forman son iguales. Además, forma 90 grados, ¿sí? Y cada ángulo que se forma aquí, cada pedazo de ángulo que se formó aquí, debe ser 45 grados. El problema número 1 nos dice que tenemos un cuadrado ABCD, tenemos un triángulo equilátero interno AED y nos piden hallar el ángulo CD. Entonces vamos a transformar esa figura. Dice que tenemos un cuadrado ABCD, vamos a dibujar un cuadrado ABCD y dice que internamente vamos a dibujar un triángulo.
Entonces dibujamos el cuadrado A, B, C y D. Y dice que internamente vamos a dibujar al triángulo AED. AED por afuera no, dice que es interno. AED, por acá más o menos. Y te dice que este triángulo debe ser equilátero. ¿Qué significa equilátero? Equilátero significa que debe tener lados iguales. Quiere decir que este lado va a ser igual que este lado y va a ser igual que este lado. Pero por ser un cuadrado, este lado tiene que ser igual que este lado, tiene que ser igual que este lado y tiene que ser igual que este lado. ¿Qué te piden hallar? El ángulo CED. Vamos a ver. CED se encuentra por acá. Y este es el ángulo que nos van a pedir hallar. Entonces vamos a ver qué podemos obtener de acá. Primero, el X se encuentra en un triángulo isósceles. Si si esos lados son iguales, quiere decir que si aquí es X, aquí también va a ser X. Entonces nuestro objetivo es hallar cuánto vale este ángulo de acá. Si tengo cuánto vale este ángulo de aquí, ya salió todo. Y podemos hallarlo, por supuesto. ¿Por qué? Profesor, diagonal 45. No. Esta línea no es la diagonal. La diagonal sería si hubiera trazado así. Esta línea no es la diagonal, no le pongas 45. ¿Ah? ¿Cuánto vale este ángulo más bien? Este ángulo, por ser un triángulo equilátero, debe ser 60 grados. Y como este ángulo dice que es 90 grados por ser un cuadrado, quedaría que este ángulo debe ser 30. Y ahora sí puedo aplicar mi ecuación. Decimos, en el triángulo ECD, se cumple lo siguiente, que x más 30 es igual a 180. Sencillo, el 30 pasa a restar, 150, y ahora el 2 pasa a dividir, y x vale 75 grados. Problema número 1. Problema número 2 nos dice que tenemos un rombo ABCD, graficamos al rombo ABCD, y nos dicen además que la medida del lado AB es 5 y el ángulo A es 53. Entonces, no podemos colocar ABCD al azar. Dice que el ángulo A es 53. No puede ser el 53 porque él es muy grande, es obtuso. Entonces, a él le pongo A y a él le pongo 53. Y ahora sí, A, B, C y D. Listo. ¿Qué más dice? AB vale 5. Quiere decir que esta medida vale 5. Pero yo sé que en un rombo todos los lados tienen que ser iguales. Muy bien, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar la altura BH. BH se puede trazar la altura por arriba, aquí una altura, o una altura por abajo. Como te dice que la altura debe estar en CD, LCD. Entonces la altura nos piden trazar aquí. Nos piden trazar la altura en este lado de acá. Aquí está la altura. Ahora, este es X. ¿Cómo podemos hacer para hallar X? Primero, que sé que todos los lados son iguales. Me sirve este lado de acá, 5. También yo sé que los ángulos opuestos son iguales. Los consecutivos suman 180. En un rombo los opuestos son iguales. Quiere decir que él es 53 grados. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Simplemente completar nuestro triángulo rectángulo. 53, 90, él sería 37. A 53 se le opone 4K, a 90, 5K. Si 5K es igual a 5, entonces quiere decir que acá vale 1. Entonces, X que vale 4K, digo, entonces por lo tanto, X que vale 4K, como K vale 1, sería simplemente 4 por 1, que esto sería que X vale 4. ¿Listo? Problema número 2. Bien, problema número 3 nos dicen hallar X. ¿Qué nos damos cuenta? Tenemos un triángulo donde sabemos que dos interiores da el exterior. Entonces podemos decir que X va a ser igual a alfa más teta. Entonces, si quiero hallar X, tengo que hallar cuánto vale alfa más teta. Voy a buscar otro dato. Veo que esto es un cuadrilátero. Por ser un cuadrilátero, los ángulos deben sumar 360. Entonces digo lo siguiente. 2 alfa más 7 alfa, 2 alfa más 7 alfa más 3 teta más este ángulo que sería 6 teta. Esto sería 360. Listo, 2 alfa más 7 alfa sería 9 alfa, 3 teta más 6 teta, 9 teta es igual a 360. Es una suma, no se puede simplificar. Sin embargo, hay un método que se puede hacer. Lo que puedo sacar es novena, pero a todos, a él y a él. ¿Qué nos quedaría entonces?
que alfa más teta es igual a 40. Pero como justo alfa más teta es x, tenemos entonces lo siguiente, que x simplemente sería 40 grados. ¿Listo? Problema número 3. Problema número 4, nos piden hallar x y nos dan de dato estos de aquí. A ver, primero recordamos que al ser un rectángulo se cumple lo siguiente. Este lado va a ser igual a este lado y este lado tiene que ser igual que este lado. Bueno, como tengo las diagonales, también recuerdo lo siguiente, que él era igual a él, ¿cierto? Y era igual a él. Muy bien, vamos a ver qué podemos hacer con esos datos. Primero, nos fijamos en el x. Tenemos que x y 90 nos faltaría para poder hallar x o el ángulo interno o el ángulo externo. Y este 20 nos tiene que ayudar. Primero, este 20 de acá, tenemos un triángulo aquí y tenemos que este es un triángulo isósceles. Por ende, si él es 20, él también es 20. Y listo. Podemos hallar este ángulo, ¿cierto? Le pongo W. ¿Cómo puedo hallar W? 20 más 20 más W es 180. Entonces digo 20 más 20 más W, esto sería 180. Este 40 pasa a restar y queda que W es 140. ¿Para qué me sirve este W? Como te dije, x más 90 es W, justo. Digo entonces, x más 90 es W. Dos interiores te da un exterior. ¿Pero cuánto vale W? 140. Listo. Entonces si el 90 pasa a restar, simplemente me quedaría que x vale 50 grados. Problema número 3. Nos dicen que BN y CN son las bisectrices de este rectángulo. Bueno, si es una bisectriz, sabemos que cada uno tiene que ser 45 y 45, ¿cierto? Igual acá, bisectriz es 90 grados, 45 y 45. Listo, ¿qué más tenemos? Nos dice hallar la base media de BMNC. Base media de BMNC. Si es un trapecio y te piden la base media era la semisuma de las dos bases. Tenemos el 15. ¿Qué nos falta? La base de abajo. ¿Cómo vamos a completarla? Tenemos que usar este dato de aquí de alguna manera. Vamos a ver. Primero, al ser un rectángulo, si él es 15, todo de acá abajo, todo, también va a ser 15. Si él es 7, él también tiene que ser 7. Listo. ¿Qué más tenemos? 45, 90, él debe ser 45. Por ende, se forma un notable o más rápido un isósceles. 45, 45, si él es 7, él tiene que ser 7. Lo mismo pasa por este lado. 45, 90, él debe ser 45. Isósceles, él es 7 y él es 7. Muy bien, si todo es 15 y él es 7 y él es 7, 7 y 7, 14. Para llegar a 15 me falta 1. Él debe ser 1. Ahora sí, ya puedo hallar la base media de BMNC. ¿Cómo se halla la base media? Podemos decir entonces que M, que es la base media, que se cumple cuando de aquí trazas la mitad, de aquí trazas la mitad y unes estos dos de acá, ¿sí? Esta es la base media. Cuando de aquí, de estos dos iguales, trazas esta M de acá. Esta base media se cumple que es igual a la suma de las dos bases, 15 más 1, dividido entre 2. 15 más 1, 16. 16 entre 2 sería simplemente 8. La base media sale 8. Problema número 6. El problema número 6 nos dice que QP es paralelo a RS, o sea, hemos formado un trapecio. Dice que QR vale 9. Acá tenemos a QR que vale 9. Nos dicen que RS vale 8, él vale 8. Y nos piden hallar QP. QP es todo esto de acá. Vamos a ver cómo podemos hacer para hallar QP. Este problema es recontra típico. Cada vez que tengo alfa y el doble de 2 alfa. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que al ser paralelas puedo formar la famosa Z. ¿A qué me refiero? Lo que voy a hacer para poder este 2 alfa transformarlo a alfa, le voy a trazar la bisectriz. ¿Sí? Le trazo aquí la bisectriz y simplemente digo que si él es alfa, ¿sí? Él también es alfa. Y aquí se forma lo que les dije. Como son paralelas, si tengo aquí una Z, ¿sí? Si tengo aquí una Z, este ángulo por la Z de paralela se cumple que él también debe ser igual. Alfa y alfa. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, si él es alfa y él es alfa, se forma un triángulo isósceles. Por ende, si él es 9, aquí abajo también se forma 9.
Solamente hasta aquí. Y ahora, ¿qué se formó por acá? Tengo alfa y alfa, y son paralelas. ¿Qué se formó? Un romboide. Por ende, si él es 8, él también debe ser 8, por ser paralelas. Y listo, ya podemos decir, nos piden hallar QP. QP sería todo esto de acá. Entonces podemos decir que QP simplemente sería decir 8 más 9. Y esto nos daría 17. Problema número 6. Bien, problema número 7. Nos piden hallar cuánto vale x y nos dicen que ABCD es un cuadrado. Por ser un cuadrado sabemos que cada uno vale 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados, ¿cierto? También nos dicen que DEFG también es un cuadrado. 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Además, por ser un cuadrado tiene los lados iguales. Digamos que él es igual a él, es igual a él y es igual a él. Vamos a ver si nos sirve en algún momento. Tenemos acá un isósceles, pero tendríamos que cerrar el triángulo. Vamos a ver si nos sirve. Ahora, lo que podemos hacer es ponemos unas letras. Le pongo letra A y letra A. El de aquí no, porque no quiero que me interrumpa. Listo. Ahora, como tenemos que este cuadrado también tiene lados iguales, pues todo no vale A, solamente esto vale A. Así que a este lado le pongo B. A él le pongo B y digo entonces si él vale A más B, él también vale A más B. Él también vale A más B. Y él también vale A más B. ¿Sí? Lo único que he hecho es completar ambos cuadrados. Ahora, ¿de qué nos puede servir esto? Vamos a ver. Miren, tenemos A más B, 90A. Acá también tengo A más B, 90A. ¿Qué tengo? Un triángulo congruente. Entonces decimos lo siguiente, atentos, ¿ah? Tenemos en el triángulo ADG. Triángulo ADG va a ser congruente al triángulo CDA. ¿Por qué son congruentes? Repito, tenemos A más B, 90A. Acá también tenemos A más B, 90 y A. Congruencia. Entonces podemos decir lo siguiente, que si a A se lo pone alfa, aquí también a A se lo pone alfa. Si en el triángulo de aquí a A más B se lo pone beta, puedo decir también entonces que este triángulo, este es el A más B. A este lado se lo pone aquí, en este pedacito de aquí, beta. ¿Qué más podemos decir? Que alfa más beta debe ser 90, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este 90 con este 90 da 180, entonces pongo alfa más beta 90, escribo acá. Alfa más beta debe ser igual a 90 grados. ¿Qué más podemos hacer? Muy bien, ese es el único dato que tenemos. Ahora sí, hallar x. ¿Cómo podemos hallar x? Miren, si notamos el triángulo grande, en el triángulo grande tenemos dos interiores, nos da el exterior. Entonces justo x va a ser igual a alfa más beta. Decimos entonces que x es igual a alfa más beta. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale alfa más beta? 90. Entonces simplemente decimos que x es igual a 90 grados. Problema número 8.